un pastor viajaba por el pueblo y llegó a predicar a una iglesia. Terminando el servicio le dijeron: pastor, un hombre que está por morir lo ha llamado que si puede ir a hablar con él. Aquel pastor fue inmediatamente, tenía pocas horas de vivir, y cuando empezó a hablar con él, el señor que andaba en su cama rogaba a Dios que le diera 3 semanas más. Dios, dame 3 semanas más. Y el pastor le preguntó: ¿para qué quieres 3 semanas más? Si yo tuviera 3 semanas más, yo ayudaría a los pobres, haría cosas buenas, haría bendiciones de Dios, y tal vez Dios se compadecería de mí y me dejara ir al cielo. Y el pastor le dijo: no necesitas 3 semanas, necesitas nada más 3 minutos. Y él abrió la Biblia y le enseñó el evangelio del Señor Jesucristo. Y aquel hombre en aquella noche hizo una profesión de fe. Puso su fe en Jesucristo, que es el único que le puede salvar. No hay otro que pueda dar salvación más que Cristo Jesús. Y él puso su fe en aquel que salva. El pastor, recibió una llamada y salió y estuvo como por una media hora hablando por teléfono, y cuando regresó el hombre ya había fallecido. Se le miraba una calma en su rostro. Le dijo la señora que estaba ahí: oiga, pastor, cuando usted salió hubiera oído hablar, tenía una paz, decía: voy a ir al cielo, el Señor me ha perdonado, no necesito 3 semanas. Y esa es la verdad. La palabra de Dios nos enseña que la salvación es sencilla, tan sencilla que un niño la puede creer, tan sencilla que es como entrar por una puerta, tan sencilla que es como tomar un vaso de agua. Pero hoy en día mucha gente la ha hecho muy complicada. La salvación es solo por fe, solo por gracia y solo en Jesús. La salvación depende de lo que Él hizo para que Él sea glorificado y no nosotros mismos. Y ahora que usted y yo tenemos esa salvación, si usted no la tiene, usted debe de tenerla hoy día. Hoy día le podemos enseñar cómo usted puede tener la seguridad, no porque somos una iglesia bautista, no porque somos buena gente, sino porque Dios nos lo dijo en su palabra. Y si Dios lo dijo en su palabra, entonces es verdad. Y lo que no es verdad, entonces es mentira. Usted quiere saber lo que dice la verdad. Así que si usted y yo tenemos la salvación, usted y yo debemos de ser ganadores de almas. Un ganador de almas. ¿Un qué? Ahora, si usted es nuevo, usted va a aprender hoy que usted debe ser un ganador de almas. Si usted aún no se ha decidido porque tiene miedo o está tímido, dicen que está tímido y tiene como 5 hijos, ya no sé cómo la hizo ahí. Tal vez usted dice: no quiero salir porque no quiero y no quiero. Hay varios términos que usamos para ganar almas. Se llama el evangelismo personal. Hablamos también de evangelizar. Hablamos también de testificar. Pero nosotros como iglesia nos enfocamos en este término: ganar almas. Y vamos a ver qué significa ganar almas. Primeramente vamos a ver lo que es. Ganar almas es traer a otro a Cristo. Hoy Giovanni trajo a alguien a la iglesia. Eso significa que él quiere arrimarlo a Cristo. En la Biblia vemos en el libro de Juan, vamos a ir a la Biblia y les voy a pedir que vayan un poquito rápido, por favor. Es un estudio, como le digo, como lo hacemos en el discipulado, donde usamos bastante palabra de Dios, porque nuestra enseñanza, nuestra práctica está basada en la Biblia solamente. Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este era uno que ya había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué hizo? Y le trajo a Jesús. Eso es ganar almas, es traer una persona a Jesús. Ahora, porque Jesús es el único que le puede salvar. Obviamente Jesús no está aquí presente, está en la gloria, está presente en nuestros corazones, pero no podemos ver a Jesús. Entonces, ¿cómo lo traemos a Jesús? Es traerlo al conocimiento bíblico de la palabra de Dios. Es traer a una persona perdida a que conozca a Jesucristo bíblicamente como el único Salvador. Eso es ganar almas. Ganar almas es ser un instrumento que es enviado por Dios. Nosotros no vamos solamente a hablar porque queremos hablar, aunque deberíamos querer hacerlo, pero vea lo que dice Mateo 28, donde acabamos de leer en este momento. Jesucristo dice: por tanto, y dice que Él los mandó, Él los envió, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Marcos también lo dice eso, en Marcos capítulo 16, versículo 15, dice: y les dijo:
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero también lo mencionó en el Lucas, capítulo 24. Dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ese es el Evangelio. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces dice que Él los mandó a que predicasen estas cosas. Pero también lo dice en Juan, capítulo 20, por favor. Juan, capítulo 20. Dice el versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa al Padre, así también que dice, yo os envío. Es un mandato claro de la palabra de Dios, que uno que gana almas es uno que ha sido enviado por Dios. No somos enviados por nuestra gloria, por una iglesia, para que representemos a una iglesia, vamos enviados para predicar el evangelio de Cristo. Entonces, un ganador de almas es uno que lleva a otro a Cristo, es otro que predica el evangelio de Cristo, y lo vimos en los 4 evangelios de 4 diferentes formas. No hay cómo verla de otro lado. Está claro, es bíblico. Ahora, lo que no es ganar almas. Vamos a ver lo que no es ganar almas. Este término le cae gordo a mucha gente. Lo que no es ganar almas, te voy a dejar saber claro, si a ti te cae gordo, no estamos hablando que nosotros salvamos las almas. Nosotros no somos los salvadores del mundo. El que usted diga que nosotros creemos eso es absurdo, no nos ha entendido, no ha escuchado nuestra enseñanza suficiente. Entonces, hoy vamos a aclarar eso. Cuando nosotros dijimos vamos a ganar almas, no digo vamos a salvar las almas, yo morí por ellas, yo voy a rescatarlas de ninguna manera. El ganar almas es apuntar a Cristo. Entonces, ¿por qué usamos esa palabra? Porque está en la Biblia. Dios usa esa palabra. Dios es el único que salva, dice en 2 Corintios 2:45, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Juan 6:47 dice, de cierto os digo que el que cree en mí, hablando de Jesucristo, tiene vida eterna. En Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, hablando de Jesucristo. Entonces no hay forma de llegar a la gloria sino solo por Jesucristo. Nosotros no creemos que nosotros podemos salvar a la gente. Nosotros no creemos que nosotros somos la gente que salva a la gente. En Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted es nuevo en nuestra iglesia, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que pueda ser salvo. No hay salvación en otra persona, no hay salvación en una iglesia, no hay salvación en las buenas obras, en portarse bien, en guardar el sábado, en bautizarse, en hablar en lenguas. La única salvación está en Jesucristo. Nosotros no creemos algo aparte de lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿de dónde viene el término ganar almas? Si usted lee su Biblia lo encontrará algún día, pero hoy le voy a ayudar. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Una persona me dijo, ¿de dónde salió esas absurdas palabras? Hey, no digas absurda la Biblia. El que gana almas es sabio. ¿Cómo gana las almas? Se dice que el sabio ayudaba a la gente a desviarse del error, le salvaba la vida del ingenuo. Ahora, en nuestro caso, el Antiguo Testamento es para nuestro ejemplo. Nosotros hoy en día ayudamos a la gente de no desviarse. El error eterno es mucho más grande que salvar la vida física. Ganamos las almas. ¿Hay otra parte donde la Biblia dice algo así, similar? Claro que sí, el apóstol Pablo lo usó muchas veces. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 9. Y muchos usan ese pretexto para no salir a ganar almas. 1 Corintios 9. ¿Estamos ahí? Dice el 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Wow, ¿ganar qué? ¿Qué significa, Pablo? ¿Vas a ganar a mayor número, Pablo? ¿Qué quieres decir con ganar mayor número? Si usted ve el contexto de la palabra, Dios está hablando de evangelizar a la gente, de que ellos conozcan a Cristo. Vea lo que dice el 20. Me he hecho a los judíos como judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos, a los que están sujetos de la ley, aunque yo no lo esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, ¿para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Dice el 21, a los que están sin ley, como que si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, y a todos me he hecho para que todos modos, ¿qué? Wow, Pablo, ¿tú salvas a la gente? Pablo está diciendo para que yo salve. ¿A quiénes?
Entonces Pablo dice, yo quiero ganar el mayor número. Yo quiero ganar a los judíos, quiero ganar a los gentiles, quiero ganar a los pobres, quiero ganar al débil, quiero ganarlos para Cristo. Soy un ganador de almas. Y es más, dijo, para que salve a algunos. A muchos no les gusta este término porque es una responsabilidad personal. El ganar almas denota una responsabilidad personal. A muchos les gusta testificar. Yo he estudiado testificar en la Biblia. La mayor vez en la Biblia, el 99% habla de los que observaron a Jesucristo siendo crucificado. Fuimos testigos de estas cosas, dice Juan, y lo escribimos. Pablo dice, nosotros somos testigos, pero dijo, yo soy testigo. Nosotros no fuimos testigos oculares. Pues, ¿por qué les gusta hacer testificar? Porque el testificar simplemente implica hablar a alguien y ahí te veo, Ramiro. Pero el ganar almas denota otra cosa más. Una responsabilidad de ser un poco más agresivo que eso. Y te lo voy a comprobar en la Biblia, porque yo he visto que a veces nos hace falta entender un poco más de lo que la ley le dice en cuanto a evangelizar. Aquí yo le tengo más de 120 versículos para comprobar esto. Hasta este punto, ¿están de acuerdo? Muy bien, muy bien. Ya dimos por sentado que Cristo es el que salva. Entonces, ¿cómo salva a Cristo? Por medio del evangelio. Una vez estábamos evangelizando en la calle, estábamos predicando en la calle, era libre. La ley dice Juan 3:16, porque de tal manera, así uno está evangelizando y los otros están ganando almas. Y de repente los muchachos que estaban conmigo andaban a los pies de otro hombre y le dieron la Biblia al otro y aquel andaba con la Biblia al otro. ¿Y esos que traen se les va a llevar? Y yo fui para ver qué estaba pasando y me dijo, tú eres el pastor. Yo tenía 20 años y yo mero, ¿qué pasó? Siempre me he mirado muy viejo, ¿eh? Y dije, yo mero, y se la creyó. Soy pastor de estos 4. Me dijo, ustedes están predicando un evangelio falso. Porque Cristo no predicó lo que ustedes están predicando. Él no estaba predicando de su muerte y su resurrección. Y le dije, ¿usted ha leído Primera de Corintios? Digo, ¿qué es eso? La primera epístola de Corintios. ¿Usted conoce ese libro? No sabía qué es eso. Vamos a ese libro. Por eso vamos a lo que dice Primera de Corintios capítulo 15. Dice la Biblia, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo está diciendo, mira, este es el evangelio. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el evangelio bíblico. Esto es lo que predicamos nosotros. Predicamos que solamente la salvación viene por medio de Cristo porque Él murió, derramó su sangre, fue sepultado, pero Él resucitó con poder y gloria para perdonar y salvar de nuestros pecados. Ese es el evangelio. Pero es una responsabilidad personal que usted y yo se le llevemos a otro, porque hay quienes dicen, Dios ya sabe quién va a ser salvo. Hay una cosa, la enseñanza de la soberanía no está en la Biblia. Alguien dijo que la soberanía es que Dios hace lo que Él quiere cuando se le place, y Dios nunca hace eso. La palabra soberano en la Biblia, la mitad de las veces no se refiere a Dios, y la otra mitad se refiere a un rey pagano. Entonces estamos hablando que cuando habla soberano, dice que Dios es soberano, quiere decir que Él es el Dios supremo. Eso significa. Pero hoy en día hay una enseñanza que dice que Dios es soberano, que Él decreta, y tiene unos decretos que Él ha decretado desde antes quién iba a ser salvo y quién no iba a ser salvo. Como Dios es omnisciente, el todo. Yo sé que lo estoy envolviendo en una pura tontería, pero es una enseñanza común y muy popular en el día de hoy, que viene de algo que se llama el calvinismo, que es una enseñanza satánica. Entonces, hay quienes enseñan que Dios ya sabía de antemano quién va a ser salvo. Sabía que el hermano Daniel iba a ser salvo, sabía que el hermano iba a ser salvo, sabía que este hermano iba a ser salvo. Entonces, por lo tanto, ¿para qué vamos a evangelizar? Dios ya sabe. Y no quieren hacer nada, dice, Dios ya sabe. ¿Usted sabía, hermano, antes de que le hablara? No sabía usted. Usted ya sabe, seguro, mas yo sé en quién he creído. Hay quienes creen que Dios no necesita al hombre. Ahora, si Dios dice, necesito ese pollino, Él les pidió que le trajera un asno, un pollino, y dijo, yo lo necesito. Si alguien le pide que el Señor lo necesita. Si Dios necesita un animal, ¿tú crees que no lo va a necesitar a usted y a mí? Bueno, te da coraje, sí, son falsos maestros, reprobos en cuanto a la fe, que están trastornando la fe de muchos, desviando al error a muchos de los buenos cristianos que antes ganaban almas. Y hermano, ya estamos mal, eso ya no debemos hacer.
Ten cuidado de escuchar tonterías en YouTube, en la televisión. Pobrecita tu calavera, va a estar desviado y amargado. Después tus hijos en el mundo dicen, es que Dios no los eligió a ellos. Es el trabajo de cada creyente. Alguien dice, no, es el trabajo para los pastores, para los misioneros. El hermano Félix, él tiene que hacerlo. El pastor lo tiene que hacer, el hermano Ringo lo tiene que hacer. Pero es el trabajo de todo creyente. En Mateo 28:20 obviamente le dice que debemos enseñar a los discípulos todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Entonces, si yo voy a buscar un discípulo nuevo, Dios me dijo, busca un discípulo y enséñale todo lo que yo te enseñé. Entonces el Señor me enseñó esto, y me enseñó que tú tienes que ser discípulos porque Él me dijo a mí que yo ser discípulos, entonces es tu responsabilidad ser discípulos también. Entonces ahora Él tiene que hacer lo mismo que Dios me dijo que yo hiciera, que busque discípulos también. Entonces busca a uno que ocupa lentes, hermano, venga, hermano, usted. Entonces ahora Él le enseña a este discípulo que él tiene que hacer lo que Dios me dijo de hacer discípulos. Ahora se toma otro, le enseña lo mismo, que él tiene que buscar discípulos, enseñar, busca otro discípulo, y etcétera, 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 y etcétera. ¿Cómo me siento? Una vez me preguntaron, ¿y a ti qué te envió? ¿Con cuál autoridad vienes para hablar? Es solamente los apóstoles los que Dios mandó. Vamos a ver si es cierto que solamente Dios envió a los apóstoles. Veamos Hechos capítulo 8. Porque unos hermanos no quieren salir a ganar más porque todo el pastor debe hacerlo. Yo no. Dice el versículo 1 de Hechos 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, o sea, excepto los apóstoles. Vino una persecución tremenda y todos huyeron porque obviamente no querían morir, no querían ir a la cárcel, tomaron a sus familias, a sus hijos y se fueron. Pero hay quienes se quedaron. ¿Quiénes se quedaron? Los apóstoles. Vea lo que dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Yo pensé que solamente los apóstoles hacían eso. Vea lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 35. ¿Estamos ahí? Y Pablo y Bernabé. Ahora, ¿Bernabé es un apóstol? ¿Él fue uno de los 12 que Dios envió? No, ¿verdad que no? Y Pablo y Bernabé se continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio. ¿Con quién? Con otros muchos. ¿Y quién serán esos otros muchos? En la Biblia encontramos a un hombre como Esteban, no era apóstol, no era un pastor. Felipe, Bernabé, Priscila y Aquila, Silas, Timoteo, Apolos y muchos otros en el libro de Filipenses que eran colaboradores y que combatieron con Pablo, con el evangelio. El evangelio es para todo mundo y también es para que todos nosotros seamos ganadores de almas. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de ser hombres y mujeres que llevamos el evangelio al mundo. Usted es salvo, usted debe ser un ganador de almas. Ahí le dice también que somos colaboradores con Dios. Un colaborador es uno que trabaja junto con Dios. Vea lo que dice 1 Corintios 3. Porque hay muchos que dicen, no, es que solamente un cierto grupo escogido, Dios no me ha dado el don. En la Biblia no, ese don no está ahí. No hay don de evangelismo, no existe en la palabra de Dios. Si usted quiere saber cuáles son los dones en la Biblia, descargue nuestra aplicación. Nuestro pastor ya predicó sobre los dones espirituales. Pero el ganar almas es un mandato, no es un don. Es que yo no puedo hablar, hermano. ¿Y cómo le hiciste para que tu esposa se casara contigo? Ella vino a mí. Hay un problema ahí, ¿ok? Con razón no te deja decir amén a veces, ¿ok? Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Mire, servidores por medio de los cuales habéis creído. Ellos son servidores por los cuales la gente creyeron. Y usted y yo somos servidores por los cuales la gente cree. ¿Somos los que salvamos? No. Pero somos el conducto o el instrumento el cual Dios usa para que ellos puedan conocer de Cristo. Vea lo que dice la siguiente parte. Y eso según lo que cada uno concedido el Señor. Dice, yo planté y Apolo regó. Dice, pero el crecimiento, ¿qué dice ahí? El siguiente pasaje dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? ¿Que da qué? Dios se lleva toda la gloria. Pero observe el siguiente pasaje. Y el que planta y el que riega, ¿qué son?
Una misma cosa. Usted y yo somos una misma cosa. Porque yo lo puedo hablar a un hombre y no reciba al Señor, no tome una decisión, entonces después va usted y usted usted le riega, pero el Señor finalmente da el crecimiento. Pero vea lo que dice, aunque cada uno recibirá, ¿qué dice? No es nuestra responsabilidad que la persona se salve. Nuestra responsabilidad es que demos una presentación clara del Evangelio. La persona va a decidir. Tiene libre albedrío. Tiene una voluntad propia. Dios no ha predestinado que él diga no. Hay muchas razones por qué la gente rechazaba a Cristo en la palabra de Dios. Y hay muchas razones de por qué la gente no quiere venir a Cristo. Pero Dios nos dice que Él no busca resultados. No es nuestro trabajo traer gente, ganar a la gente. Nuestro trabajo es predicarles porque el Señor da el crecimiento, pero Él va a recompensar el labor. Él no está diciendo que va a recompensar los resultados. No va a recompensar si, por ejemplo, yo hablé con 20 personas y conocieron a Cristo, qué bendición. Pero Dios va a bendecir el labor, el trabajo que hicimos. Ve lo que dice la siguiente parte. Porque nosotros somos, ¿qué dice ahí? Colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dice que nosotros estamos colaborando con Dios, porque estamos plantando y regando, pero Él es el que da el crecimiento, Él es el que salva. El ganar almas requiere responsabilidad personal. Nos ha llamado pescadores de hombres. ¿Ves ese símbolo del pescado? ¿Por qué usamos mucho el pescado? Porque Dios dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Dijo, ya no más vas a pescar hombres. Digo, ya no más desde ahora adelante vas a pescar hombres, dice la Biblia. Pero esa palabra es como vas a agarrar, vas a atrapar hombres. Observe cómo usted puede ser colaborador con Dios en el Evangelio. Primera de Pedro 3:1. ¿Estamos ahí? Es para las esposas, mire. Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, llegaron a Cristo por su esposa? Así sucede. Es común en la Biblia. Alcanzamos a una dama, a una mujer. Recuerdo que iba por la hermana María Rodríguez y oren por mi esposo Pedro. ¿Quién será ese Pedro? ¿Hermana? ¿Celso? ¿Sí? ¿Quién más? Es tremendo testimonio que por la conducta de la esposa uno se salve. Es una responsabilidad tremenda. O sea que tú harás salvo a tu esposo, dice la Biblia. Usted puede colaborar con Dios con su buen testimonio. En 1 Corintios 7 vemos que dice, está más claro hacia la esposa. Dice el versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer? Si quizás harás, ¿qué dice? Salvo a tu marido. Salvo a tu marido. O sea, tú vas a ser salvo a tu marido, tú lo vas a salvar en un sentido como colaborador con Dios, sí. Nuestro testimonio es muy importante porque no solamente estamos colaborando con Dios al tocar puertas, sino aún con nuestro propio testimonio. Santiago, disculpe, vamos a Romanos 11. Romanos 11, versículo 13. Y hablando de nuevo con las damas, hermanas, si su esposo no viene a la iglesia, su esposo no es fiel, usted permanezca. Usted persevere en las cosas de Dios. Dios va a recompensarla. ¿Qué sabe si hará salvo a tu esposo? Dice la Biblia. Romanos capítulo 11, versículo 13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si de alguna manera, dice, pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer, ¿qué dice? Y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo dice, yo los voy a hacer salvos. Quiero provocarlos a celos para que yo pueda hacerlos salvos. Vea lo que dice Judas, versículo 22 y 23.
Dice Judas, versículo 22. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, ¿qué dice? A otros salvad. O sea que usted va a ir a salvarlos. ¿Usted va a salvarlos? En un sentido, porque somos colaboradores con Dios. O sea, si usted no va, no lo puede convencer. Si usted no va a escuchar el evangelio. Y es por eso que Dios nos ha mandado como embajadores. Un embajador es uno que va llevando el mensaje del reino que representa. Nosotros no somos de este mundo, somos peregrinos. Nuestra morada es en el cielo. Nosotros no añoramos por la Jerusalén que está en Arabia, como dice Gálatas, sino la Jerusalén celestial. Algún día nuestro Señor regresará y hará un nuevo cielo y una nueva tierra, pero Él descenderá del cielo a una nueva Jerusalén. Y nosotros no somos de este lugar, así que nuestro mensaje viene de parte de nuestro Dios, que Él es un rey, es soberano. Y veamos ese mensaje en 1 Corintios capítulo 5. 2 Corintios 5, disculpe. Dice versículo 18, y todo esto proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Meramente la ley le dice que Dios nos reconcilió solamente por Cristo. Para que usted pueda estar bien con Dios, usted tiene que reconciliarse con Dios, pero solamente por medio de Cristo. No hay reconciliación por medio de una iglesia o por medio de un sacerdote o otra persona. La reconciliación es solamente por Jesucristo. Y después de que usted ha sido reconciliado por Cristo, ahora le encargó a usted un ministerio, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Es la siguiente parte. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Quiero que entienda esto, que Dios dice como que si Dios dice, reconcíliate conmigo, pero Él no está aquí, así que te envía a ti para que hagas eso. O sea que Dios quiere que usted, como ya fue reconciliado, ya fue perdonado, usted diga, ahora Dios me envía a mí para que yo le diga a otro, reconcíliate con Dios. Es el ministerio que Dios nos ha dado a todos los cristianos. Por eso no les gusta ganar alma, porque es una responsabilidad personal y preferimos hacer otras cosas que hablarle a otro de Cristo. ¿Qué no te duele por las almas que van al infierno? ¿Qué no tienes dolor que Dios dice que está como que grita por medio de nosotros? Jorge, reconcíliate con Dios. Él quiere que tú vengas a Él quiere salvarte. Pero muchos estamos muy fríos en cuanto a ganar almas. ¿Cuándo fue la última vez que tú ganaste un alma? Hay quienes quieren criticar a todo mundo, pero no haces lo que Dios te manda. Y quieres que tu esposa te obedezca a ti cuando tú no obedeces a Dios. Y quieres que tus hijos se sujeten a ti, pero tú no haces lo que Dios te manda. Y por eso estamos en este país como estamos. Donald Trump no es el problema, no es el problema de los demócratas, no es el crimen, son las iglesias que no ganan almas. Hay quienes tienen miedo, les da vergüenza. Ora para que Dios te dé de nuevo. No sabes qué es estar en medio de persecución verdadera, estar en un país donde te matan por ser cristiano, y tú porque se burlan de ti en tu trabajo, en la escuela, tus familiares prefieres no decir nada, y Dios dice, yo te envié, tengo un mensaje, reconciliaos, reconciliaos. Una responsabilidad personal. Si usted no se ha reconciliado con Dios, le digo en esta noche, reconcíliese con Dios. Solo Cristo te puede salvar. No te vayas al infierno. El pecador no puede llegar a Cristo solo. Dios los va a traer solo. Eso no es una enseñanza bíblica. El Espíritu Santo no obra sin la Biblia en ninguna parte. Es que el Espíritu me dijo, es pura mentira eso. Si usted piensa que usted oye susurros, usted revise su cabeza. El Espíritu Santo no habla a los inconversos. El Espíritu Santo le trae memoria a usted lo que ya se le enseñó. Por eso cuando usted está y viene una tentación, el Espíritu Santo le dice, no hagas eso. Pero es que tú ya eres cristiano y ya escuchaste el mensaje. Pero los que no son salvos no tienen el Espíritu Santo. No hay quien les diga nada. Dios los va a traer solitos.
Observa lo que dice Romanos capítulo 10. Porque si así fuera, Pablo es un loco. Obviamente nos dice claro que porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Para ser salvado solamente tienes que creer en Cristo y invocarlo. Es tan sencillo como tomar un agua, como pasar una puerta, como invocar. Pero dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán en el cual no han qué? Creído. ¿Y cómo van a creer? Dice, en el cual no han qué? No han oído. Y luego me dice, ¿y cómo irán sin qué? Pero mira, no nomás se termina ahí. Mira lo que dice la siguiente parte. ¿Y cómo predicarán si qué? Usted no hubiera, si la iglesia no lo hubiera estado, usted no hubiera ido. Algunos nunca van a ir hasta que alguien le diga, vamos, y te envían. Y si eso lo podemos hacer sin la iglesia, cada quien, y no lo hacen. ¿Cuándo usted fue solo? Dígame, aparte de la iglesia, ¿verdad que no? Hasta ve a la gente y dice, ay, hoy no es sábado. Entonces, ¿cómo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo va a haber que alguien que le predique si nadie les envía? Gracias a Dios que esta iglesia te envía. Porque hay lugares donde ya no envían. ¿Para qué vamos a enviar? Vamos a hacer una banda para que los atraigamos con la banda. Eso no es lo que Dios mandó a hacer. Dios mandó que vayamos a los pecadores. La iglesia no es para los que no son salvos. La iglesia es una asamblea de creyentes bautizados. No es una asamblea de gente conversa. Debemos ganarlos a Cristo, traerlos a la iglesia después de que son salvados para que sean bautizados. Y el mundo está al revés. Vea lo que dice el versículo 17. Así que la fe es ¿qué? ¿Y el oír de qué? La fe no viene sin la palabra de Dios. No existe una fe sin la Biblia. Dios se ha revelado al hombre, sí, por medio de creación, por medio de su conciencia, pero no, la revelación de la salvación no está completa sin la palabra de Dios. Ellos necesitan la palabra de Dios. No es tal cosa como sentí que Dios me dijo esto y ahora soy salvo. No existe eso. Hay muchas falsas enseñanzas. Un tal Charles Finney dijo que él fue salvo solo en el bosque, sin leer la Biblia, sin conocer que el Espíritu Santo vino sobre él. Eso no es bíblico. Es un mentiroso o Satanás fue y le dijo algo, pero eso no fue cierto. Nadie puede ser salvo sin la palabra de Dios y sin el Espíritu Santo. Pero no pueden oír, no van a creer si nadie les dice. ¿Estamos bien o no? Porque el inconverso no entiende la palabra de Dios. Vea lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, o sea, el que no es salvo, no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque para él son ¿qué? Y no las puede entender. Porque se han de discernir, ¿qué dice? Una persona que no ha recibido a Cristo, no ha sido salvo, no puede tomar la Biblia, leerla y ser salvo solo. No la entiende. Necesita que alguien le enseñe. ¿A poco? Sí, vaya conmigo a Hechos capítulo 8. Gracias por preguntar. Hechos 8, versículo 31. Bueno, dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe es salvo, él tiene el Espíritu, lo está siendo guiado por el Espíritu. 30 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Había un hombre que era un eunuco, era un siervo de una reina, y estaba leyendo la Biblia. Él tenía la Biblia, tenía el libro de Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el 31 dice, él le dijo, ¿y cómo podré? Si alguno no, ¿qué? Y rogó a Felipe que subiese a sentarse con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Vamos a saltar al 34. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿qué dice ahí? El evangelio de Jesús. Este hombre tenía, y desde esa escritura, desde Isaías, le empezó a explicar acerca de Jesucristo. El perdido no va a ser salvo si nadie le enseña. No me digas que tú dices eso, hermano. Si tú piensas que Dios ya sabe todo y Dios no lo necesita, pues tú estás muy equivocado, porque hay muchos ejemplos en la Biblia que Dios nos necesita como sus colaboradores. Ahora, si un día usted se enfrenta con alguien y le dice, ¿por qué estás aquí? ¿Ya tiene los versículos? ¿Está escribiendo o no?
Pues anda durmiendo. Ni trabajó hoy, anda bien cansado. Requiere una responsabilidad. ¿Sabe qué? ¿De qué más? No solamente de anunciar y predicar, pero también de persuadir. ¿Sabe qué es persuadir? Persuadir y convencer. A veces es como discutir. Vea lo que dice, bueno, ya leímos Judas 1:22, algunos que dudan, convencerlos, dice. En 2 Corintios 5 dice, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, hablando del versículo 10, dice Pablo, un día yo voy a padecer, vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, y conociendo el temor del Señor, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice el 11, hermanos? Persuadimos a los hombres. Vea lo que dice Hechos capítulo 18, versículo 4. ¿Y qué hacía Pablo? Discutía en la sinagoga todos los días de reposo. ¿Y qué dice? Y persuadía a judíos y a griegos. Vea lo que dice también Hechos 28, 23. Pero Pablo, ¿por qué haces eso? ¿Qué no los van a hacer salvos sin ti? ¿Qué no van a ser salvos sin que tú los persuadas? ¿Qué no van a ser salvos sin que tú discutas con ellos, Pablo? Pablo, estás perdiendo tu tiempo. Es día de reposo, vete a descansar. Versículo 23 dice, y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. No es la posada, hermano, es de las posadas, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Dice, ¿qué dice ahí? Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés y por los profetas. Requiere responsabilidad, ¿verdad? Que tenemos que hacer algo. ¿Usted cree que es bueno forzar a una persona a que acepte a Cristo? Ya ni saben qué contestar, porque tengo un versículo ahí que dice que sí. Vayan conmigo a Lucas, por favor. ¿Cómo vamos a forzar a una persona que sea salva? Así dice la Biblia. Dice capítulo 14, Lucas, versículo 23. Está hablando de una parábola y está hablando de gente que va a ir al cielo. 23 dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados. ¿Y qué dice? Fuérzalos a entrar para que se llene, ¿qué? Mi casa. Y no habla de la iglesia, habla de la casa celestial. Es mejor forzar a una persona al cielo que no, es que no quise hablarle de Cristo. ¿Cómo vas a forzar a una persona? ¿Alguien aquí lo forzaron? O sea, al punto que sentía que lo estaban forzando, que lo fastidiaron tanto. Ya pues, ahora dime, ¿qué quieres? Ahora sí voy a escuchar. ¿Y caíste como papitas? Hermano, ¿tú no? ¿No? ¿Tú no? Okay. ¿Ya la perdiste, hermano? Todavía la tienes. ¿Qué sucede si no predicamos el evangelio? Pablo dijo, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Requiere un esfuerzo. Vea lo que dice Romanos capítulo 15. ¿Sabe qué es esfuerzo? Que usted está cansado el martes, pero de todos modos llega. Esfuerzo es decir, yo sé que hoy es día de trabajo, pero mejor me voy a esforzar en ganar almas. Yo entiendo que hay gente que tiene trabajos de compañía. Y si tiene un trabajo de compañía, obviamente usted tiene que, es un trabajo estable, pero la mayoría de ustedes, hermano, no necesitamos. No se hagan, por favor. El día que no quieres ir a trabajar, te vas a buscar y luego vienes a las 10 que no encontraste. Un hombre dijo esto, desde que yo dejé de trabajar los sábados, Dios me ha dado más. Yo no sé cómo sucedió. Cuando tú pones a Dios primero, Él siempre provee. Vea lo que dice el capítulo 15, versículo 18. Porque no osaría hablar, sino lo que Cristo me ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, ¿qué dice ahí? Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y vean lo que dice el siguiente versículo. Y de esta manera, ¿qué dice? Me esforcé a predicar el Evangelio. ¿Sabes cómo me esforcé? Dice Pablo, dice, desde Jerusalén hasta el otro lado del continente. Lo he llenado del Evangelio. Una responsabilidad. Toma esfuerzo. Y a veces no queremos ni siquiera darle 2 horas a Dios. Y cuando venimos bien.
¿Y qué si no siente ganar almas usted? ¿Qué si yo no siento salir? Déjale una pregunta. Si usted no, ¿cuándo a ustedes no les da ganas de ir a trabajar? Y de todos modos van. Ahora, yo sé que hay unos que dicen que se levanta como un resorte y feliz como una lombriz todas las mañanas y algo falta un tornillo ahí, ¿ok? Pero el hombre común y corriente hay veces que hace lo que tiene que hacer aunque no le guste. Tiene un patrón que te cae pero bien gordo y le llaman el zapopan, el sapo panzón, y te cae bien gordo, pero tienes que ir y de todos modos vas. ¿Verdad que no te quedas? No siento ir a trabajar, ahí te miro. ¿Verdad que no? ¿Por qué no? ¿Qué va a pasar? Te van a dar la bota, te van a correr, no vas a tener para comer. Habrá veces que no nos da ganas salir a evangelizar y quienes dicen es que si no lo sientes en tu corazoncito, entonces no es bueno que vayas. Estás poniendo pecado sobre pecado, ¿entiendes? Pero observa lo que dijo Pablo, que debemos ir no por nuestro beneficio, sino por el beneficio de otros. Dice 1 Corintios 10, versículo 33. ¿Están ahí? Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no preocupando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean, ¿qué dice? Pablo dice, es que no es por mi beneficio. Y no salimos a ganar almas por nuestro beneficio, vamos por el beneficio de ellos, para que ellos sean salvos. En los Filipenses dice que había muchos hermanos que lo hacían por contienda o lo hacían por pretexto. Pero Pablo dice, no importa, aunque lo hagan de buen motivo o de mal motivo, de todos modos negocio porque se está predicando Cristo. En 1 Corintios 20, vamos lo que dice ahí. Esto no existe, ¿verdad? Vamos a ver cuál es. ¿Cuál Biblia traes tú, hermano? A ver, voy a ver. Vayamos a 2 Corintios 5, versículos 10 al 11. Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, como dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, o sea que Dios va a recompensar. Y luego el siguiente versículo está ligado con esto que trata, mira, dice, conociendo pues el temor del Señor, ¿qué dice? Persuadimos. Un día usted y yo vamos a ser juzgados por si predicamos el evangelio, de buena gana o de mala gana. Hay un versículo que les quiero enseñar, se los voy a leer porque lo escribí. Dice la Biblia así, miren, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Pero vean aquí dice la siguiente parte, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Está diciendo Dios, mira, si lo vas a hacer de buena voluntad, qué bueno, Dios te va a recompensar. Pero si vas a hacerlo de mala voluntad o no lo quieres hacer, hey, Dios ya te comisionó, a fuerzas. ¿A poco, hermano? Bueno, no lo leíste, pero lo dije. ¿Me lo buscas, hermano? ¿Sabes cuál es ese? Búscamelo, por favor. Es que tenía Corintios 20, está mal ese, hermano. Es la Biblia de mi esposa. Y está diciendo la Biblia aquí claramente que hay quienes piensan, bueno, si yo no siento salir a evangelizar, entonces no tengo que ir. Mentira. Dios lo dijo. 9:16, vamos a leer, 9:16. Vamos a leer el 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, ¿qué dice ahí? La comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál comisión? El encargo que Dios nos mandó a predicar el evangelio. Y si no lo haces, ay de ti si no anunciaras el evangelio. Entonces ya vimos, hermanos, que es una responsabilidad. Y nos gusta esta palabra porque ganar almas implica que somos responsables de llevar el evangelio a todo el mundo. Pero también implica una expectativa, porque no vamos solamente para ir así nada más. El ganar almas denota que tenemos una expectativa. Si vamos a sembrar, quiere decir que vamos a cosechar. Si vamos a pescar, entonces esperamos una gran pesca. Si vamos a proclamar el evangelio, entonces esperamos que Dios haga lo que Él dijo que iba a hacer. El evangelio es el poder de Dios para salvación.
Él nos mandó a pescar hombres, nos mandó a ser discípulos, nos mandó a bautizarlos y enseñarle todas las cosas. Nos dio la fuente, el Espíritu Santo. Digo, mas recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en toda Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos dio su Espíritu, nos dio su palabra, nos dio la comisión. Él espera resultados. Por eso a veces no tenemos resultados, porque usted va creyendo que Dios no va a hacer nada. Y ganar almas, que le dice, voy a ir y voy a llevar a alguien a Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio es poderoso. No nos predicamos a nosotros mismos. No vamos a hablarle con palabras de humana sabiduría, sino con poder, decía Pablo. Y que usted diga, nadie va a ser salvo. ¿Y cómo sabes que en verdad fueron salvos? Son conversos falsos. Mira, Ray Comfort, calvinista, tranquilo. No hay tal cosa como un converso falso. Hay un converso o un inconverso. Hay quienes aquí parecen que son cristianos, tal vez no lo son, yo no sé. Y no es nuestro trabajo juzgar los corazones. Debemos nosotros verlos por sus frutos y si causan división, echarlos para afuera. Pero por lo tanto, el único que sabe que yo soy salvo soy yo y el único que sabe que esté salvo es usted. Pero es que no cambia. El evangelio tiene que haber un cambio. Muéstrame en la Biblia donde dice que Dios cambia a la gente inmediatamente después de salvación. No existe. Pero Pablo era un fariseo, tenía toda la Biblia en su corazón. Él ya conocía las escrituras. Estamos hablando de gente nueva, vaya, lo dice los griegos, donde Pablo predicaba a los griegos, donde Pablo predicaba en Atenas, la gente no se convertía rápidamente. Él les decía a los corintios, son niños, no han crecido, no les puedo dar carne, les tengo que dar vianda. Debiendo ya ser maestros, decía Pablo en Hebreos, porque nosotros cuando somos salvos recibimos una nueva naturaleza, pero tenemos la vieja y tenemos que andar en el Espíritu, aprender a crecer, a ser cristianos maduros. Y el simple hecho de que una persona recibió a Cristo y nunca creció, no quiere decir que no es salvo. Pero hay quienes dicen, no, es que ese no es salvo, mira cómo vive. El problema es que ya llega el siguiente paso, que es el discipulado. Si tú no ganas almas, no vas a discipular a nadie. Hay aquí que les hemos dado discípulos, ten este, y tú nunca has traído uno. ¿Y ahora quién me toca, hermano? Pues búscatelo. ¿Quién me toca? Vamos a ganar almas con expectativas. Porque Dios es el que gana, Él es el poderoso para hacerlo. Mira, te salvó a ti. Imagínate, a ti te salvó. ¿De dónde nos sacó a algunos de nosotros? ¿De dónde nos sacó Dios? Es el poder y la maravilla de Dios, lo que ha hecho en nuestras vidas, que nos ha transformado, nos ha dado una nueva vida en Cristo. Pero mira, ¿de dónde nos sacó Dios? Nuestro trabajo es simplemente presentar el evangelio claro. Y Dios nos va a recompensar por el labor. Lo que hoy falta más son obreros. Jesucristo mismo lo dijo, y al ver las multitudes tuvo compasión, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Hay mucha gente perdida, mas los obreros, los ganadores de almas, pocos. En esta noche tú sabes que es tu responsabilidad ganar almas. Te he compartido más de 140 versículos en esta noche. Dios no escoge quién va a ser salvo. Dios vino a morir por todo el mundo. Derramó su sangre por todo el mundo y la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres. Dice que hay un solo Dios, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio en rescate por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo. Porque todo aquel, lo que hace falta somos nosotros, que vayamos a ese mundo a decirles. ¿Cuándo fue la última vez que usted guió a una persona a Cristo? Creo que debe causarle dolor en su corazón, tener compasión por las almas.